Ya, vamos a comenzar. Primero que nada, les damos la bienvenida al seminario Inducción a la comprensión del agresor sexual y las conductas en el contexto legal. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en nuestro Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios que se vienen. A continuación, les presentamos la agenda del día de hoy. Luego de esta bienvenida, entraremos, perdón, en materia en la presentación principal del seminario y al finalizar la presentación del seminario, abriremos un espacio para responder algunas preguntas. Tras el bloque de preguntas, finalizaremos la charla realizando un sorteo que el premio será una beca totalmente gratuita para el curso en comprensión clínica forense de los agresores sexuales y otras conductas violentas, que será impartido los días 13, 15 y 16 de diciembre. Y el requisito para poder optar a esta beca es ser profesional del área de la salud y las ciencias sociales. Además, es importante haber participado en toda la sesión de hoy y recuerden, esto es lo más importante, mantener sus nombres reales y visibles en el Zoom durante todo el sorteo. Finalmente, después del sorteo, compartiremos un link y un código QR a través del chat. Este enlace les permitirá generar su certificado de asistencia al seminario y solo tienen que ingresar al link, llenar sus datos personales y el certificado se les va a enviar automáticamente a los podcasts. Antes de continuar, vamos a compartir algunas informaciones de ámbito general. Durante esta sesión mantendremos los micrófonos silenciados. Sin embargo, en el bloque de preguntas, si desean intervenir y a realizar una pregunta, por favor, deben levantar la mano utilizando el icono de reacciones y luego seleccionen levantar la mano. Así podremos activar sus micrófonos para que participen y realicen la pregunta. El chat también será moderado y abierto para su uso. Pueden utilizarlo para hacer preguntas o comentarios que tengan en cuenta en ciertos momentos. Y recordarles también, perdón, que en ciertos momentos lo cerraremos para facilitar el proceso y hacerlo más fluido y ordenado. Les recordamos que tenemos un canal de ayuda para cualquier duda que puedan tener. Por favor, no duden en contactarnos a través de sac@adipa.cl. Esperamos que en este seminario les sea muy beneficioso y le saquen provecho a la exposición que se viene. Bien, ahora voy a continuar para dar ya inicio al seminario, con la presentación del docente. Y el docente que impartirá la presente sesión del día de hoy es Mauricio Contreras González, el cual es psicólogo de la Universidad Central de Chile. Posee un postítulo en psicoterapia psicoanalítica del Instituto Psiquiátrico José Horwitz Baraca. También es perito en evaluaciones psicológicas a imputados y testigos del Instituto de Criminología, el CABAS de la PDI. También es terapeuta del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, el ILAS. Le damos el paso a Mauricio para que ya inicie este seminario. Hola, hola. Muchas gracias por la presentación. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas por, por el interés para este seminario. Em, Así que, bien, bueno, se ve la PPT. Si me pueden decir, porque estoy ahora con un pequeño problemita de que no veo a las personas que están conectadas.
ni el chat tampoco. Veo la presentación, si me puedes decir, quiero, si es que se ve, porque no veo ni el chat ni nada. No, no, profe, no, no se ve la PPT. No se ve la PPT. Ya, entonces, No, yo creo que vamos, tiene que apretar escape. a ver, deme un segundito. Vamos a poner compartir pantalla de nuevo. Pantalla. Compartir. Y ahí voy a pinchar la PPT. Parece que algo arreglé en un momento que salió. Ahora sí se ve, profe. Ya, súper. Bien. Ahí sí. Bien. Para aprovechar el tiempo, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Mauricio, soy psicólogo. eh, Me formé como terapeuta de adultos y empecé a trabajar unos años en Gendarmería de Chile, en la cárcel, específicamente en la cárcel de Puente Alto. Trabajé con población adolescente, luego adulta. Y entre el ejercicio clínico y el ejercicio como forense, me fui aproximando hacia temas relacionados con el comportamiento delictivo, más bien en el contexto, por cierto, legal, ¿cierto? Y luego entré al Instituto de Criminología a realizar peritajes a imputados, imputadas y testigos por delitos sexuales y otro tipo de delitos violentos. Bien. Eh, la idea de hoy es hacer una aproximación y muy introductoria y general de lo que vendría siendo un curso que ya he ido realizando desde el año pasado, eh, que tiene estricta relación con cuál es la comprensión clínico-forense. Se llama clínica forense porque hay una mirada clínica que dice relación con la práctica psicológica, diagnóstica, eh, evaluativa, ¿cierto? En un marco que es legal, ¿cierto? Y eso pasando por una variedad de comportamientos delictivos que van desde las agresiones sexuales hasta los delitos en contra de la vida, ¿bien? Entonces, la idea de hoy es ir haciendo una breve pincelada de algunas de esas cosas más relevantes, ¿bien? Otra cosa que señalo generalmente es que todo lo que yo les voy a comentar ahora, la verdad que es algo bastante sensible. Por una parte, es algo bastante quizás chocante o algo muy fuerte, pero es parte de la realidad, ¿ya? Lo señalo a modo como de aviso prácticamente porque pasa que produce mucho impacto por una parte, produce mucho interés por otra, produce muchas veces también rechazo por una quizás cierta naturalidad para conversar el fenómeno, que esto es algo que uno conversa con colegas, con abogados, con jueces, etcétera, ¿ya? Entonces, un poco para ir iniciando, hay algunas cosas que yo les quería comentar y compartir más bien. Mi experiencia siempre ha sido en la línea de la evaluación de, de personas acusadas por delitos graves, básicamente en contra de las personas. ¿Ya? No me ha tocado mucho ver personas que han robado o que han traficado drogas, cosas así que no tiene mucho que ver con, no son hacia las personas, sino que son, independiente de que un ladrón pueda hacerle daño a una persona, lo que yo más he visto son delitos relacionados con las agresiones, básicamente. Bien. Y eso obliga a tener una mirada relacionada con cómo la persona responde a la agresión, cómo responde a la violencia, cómo se vincula, etcétera. Entonces, lo que nos convoca inicialmente es hablar sobre el agresor sexual, ¿bien? Eh, y le voy a ir contando sobre estas otras conductas en el contexto legal. Perdón. Bueno, respecto del agresor sexual, eh, respecto al agresor sexual, eh,
existe como una inquietud, digamos, que todos tenemos, ¿cierto? De determinar cuál es el perfil del agresor sexual, cuál es el perfil de la persona que comete un delito, cuál es el perfil de la persona que agrede a otra persona. Eh, Porque generalmente el interés ha estado puesto en las víctimas, desde el punto de vista pericial, de evaluación, y también desde el punto de vista de la reparación, ¿sí? No es mucho el interés respecto, o no ha sido más bien el interés general saber qué pasa con el agresor, con el victimario, con el ofensor, con el perpetrador, tiene muchos nombres. Entonces, es una inquietud que para mucha gente que se dedica a esta área, gente del área jurídica, gente del área educacional, gente del área de la salud mental, en fin, saber qué pasa con el agresor, ¿bien? Entonces, lo que se ha ido como ya aclarando en la historia, digamos, es que existen ciertas creencias, ¿no es cierto? Existen ciertas creencias mediáticas, digo yo, como que es mucho lo que nos ofrecen los medios, ¿cierto? Eh, Respecto del comportamiento violento en la esfera sexual, por ejemplo. Entonces, existe esta como creencia de que una persona que agrede es un psicópata, una persona que agrede es un depredador, un agresor sexual es sinónimo de un pederasta y así. Una serie de elementos que vamos a ir dándole una vuelta a algunos de ellos. Digo algunos, porque no vamos a alcanzar en el curso, sí, le damos con detalle, ¿ya? Entonces, partiendo por el agresor sexual, la categoría agresores sexuales es una categoría muy amplia, muy diversa, ¿ya? Que va desde el tipo de ofensor. O sea, un agresor sexual puede ser una persona muy mayor de edad que en un contexto, ejemplo, de celebración familiar, incurre en un comportamiento transgresor en la esfera de la sexualidad, por ejemplo, de un o una menor de edad. Ejemplo. Y un agresor sexual también puede perfectamente ser una persona que escondida detrás de un árbol, un día o una noche, captura a una víctima que va haciendo ejercicio, por ejemplo, y la agrede sexualmente y la viola, ¿ya? Eso, y muchos más. Una persona que está en su computador ingresó a un programa específico para descargar material de explotación sexual infantil, también encajaría con el perfil de un agresor sexual. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que los comportamientos que llevan a un sujeto a cometer un delito sexual son muy variados. Bien, como les decía, una persona mayor en un contexto familiar, intrafamiliar, que toca a un niño o a una niña, versus otro comportamiento de un sujeto desconocido en la vía pública, obviamente escondido y todo, también es un agresor sexual. O sea, no existe un perfil del agresor sexual, sino que existen muchos tipos de agresores. ¿Bien? Eso es algo muy importante porque muchas veces a uno les preguntan, ¿cuál es el perfil del agresor sexual? Y uno dice, depende. Y lo otro que importa también, cuando yo menciono en este título inventado, porque es un título que yo inventé hace poquito, conductas en el contexto legal, la verdad que claro, las conductas son valoradas. Yo aquí no quiero ser intruso con la gente del área jurídica, pero todo esto se enmarca en una jurisprudencia, todo esto se enmarca en un contexto que no es propio a la legislación nacional, en este caso. Entonces, todas estas conductas tienen una representación en lo legal, ¿ya? Entonces, es muy distinta la repercusión forense o legal que tiene para ese individuo que hace una cosa versus para este otro individuo que hace esta otra cosa. Sin embargo, ambos son agresores sexuales, ¿ya? Entonces, eso es súper importante
tenerlo en consideración, yo diría que siempre, para efectos de poder pensar en cómo el comportamiento de un individuo va a tener una lectura jurídica, ¿cierto? Que eso ya un abogado me podrá complementar esto que yo estoy señalando, y cómo eso se puede transformar en un delito, ¿ya? Los perfiles entonces de los agresores sexuales son diversos. No hay un único agresor sexual. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué se hace más práctico? ¿Qué se hace más práctico es hablar de los rasgos, por una parte los rasgos de ese sujeto, llamémosle rasgos al concepto propiamente psicológico, diagnóstico, cuando hablamos, por ejemplo, de alguna patología o de algún elemento que este sujeto contiene en su forma de ser, bien, dicho de una manera sencilla. Es más práctico hablar de cuáles son los rasgos de este sujeto, cuáles son las características de su funcionamiento, y eso también en relación con muchas otras variables. ¿Cuál es su nivel de educación? ¿Cuál es su oficio? Eh, si es una persona que es sola, que no es sola, que está casado o no está casado. Puede ser un agresor sexual de cualquier parte, tener cualquier cargo, ser muy importante o no, digamos, digo, o tener un puesto de importancia, de estatus, en fin. ¿Bien? Sí, me gusta leer los chats, no puedo no leerlos, soy súper obsesivo, entonces tengo que saber quién está escribiendo. Hola de Genchi, estaban saludando ahí. Entonces, bien, dicho eso, un poco para redondear esta idea de que los agresores sexuales son variados y la verdad que no hay un perfil único, y eso, con eso ya tenemos bastante información. O sea, y claro, es imposible. Hay categorías, sí, ¿bien? Hay agresores sexuales que son agresores sexuales de niños, solo de niñas, solo de mujeres adolescentes, solo de hombres adolescentes. Hay agresores que además son violentos y también producen lesiones. Hay agresores que solo lo realizan estando en compañía de otras personas. Hay agresores con una desviación sexual, otros sin una desviación sexual, con patología psiquiátrica, sin patología psiquiátrica. O sea, hay mucho. ¿Bien? Entonces, voy a ir respondiendo en la medida que considere que sea estrictamente necesario los comentarios en el chat, y al final vamos a conversar. ¿Ya? Entonces, bueno, los datos de cuánta gente agrede, cuántos son conocidos, cuántos son cercanos al entorno, etcétera, van a variar según la legislación y también según la institución que realice esa estadística. No es lo mismo la estadística que hace X institución versus el Ministerio Público, versus el Servicio Médico Legal, versus el Centro de la Mujer, qué sé yo, el Ministerio de Educación. O sea, los datos estadísticos, la verdad que no hay un dato estadístico, sino que son variados. Lo que sí se sabe, vamos, a nivel muy general, es que sobre un 90% o el 90% de los delitos sexuales, aquí dice abusos, pero en verdad abuso es una manera genérica de decir cualquier agresión, son realizados en su mayoría por hombres. ¿Por qué los hombres agreden más que las mujeres? Bueno, hay muchas teorías, ¿no?, que tienen que ver con, más básicamente con teorías de la socialización, teorías de la cultura patriarcal, y esas son cosas que podemos ir profundizando también. Los que quisieran participar del curso, bueno, hay tiempo para hablar de eso, porque la verdad que el curso duraba 8 horas y se hacía corto, dura 12 ahora. ¿Por qué se hace corto? ¿Ya? Pero se sabe eso, que en su mayoría los agresores sexuales son hombres, pero hay muchas mujeres que agreden sexualmente también. ¿Ya? Respecto volviendo al tema categoría agresores sexuales, eh,
para redondear en este tema que yo creo que es muy interesante y muy particular también, existe la categoría de pedofilia. Hablemos de ese concepto, pedofilia, ¿cierto? Que es una categoría que está muy como sobreutilizada, ¿sí? O que, no, que él es pedófilo, que son todos pedófilos y todos son pedófilos. Está bien, la gente es libre de decir lo que quiera, pero cuando eh, ese concepto atraviesa la práctica o el oficio profesional, ¿cierto? Ahí ya debemos detenernos y tratar de ir profundizando y detallando algunas cosas. Entonces, para ir ya directo a eso, las parafilias son dichas desde los teóricos de la salud mental, desde los manuales estadísticos, son los que se conocen como las conductas sexuales desviadas, ¿ya? Ahora, las conductas sexuales desviadas son muchas. La pedofilia es una de ellas, ¿ya? La pedofilia es una de varios tipos de conductas desviadas que existen en todas partes, ¿ya? Y, y la parafilia es una manera de reunir todas estas pedofilia, voyeurismo, sadismo, froterismo, necrofilia, entre otros, ¿ya? Exhibicionismo. Eh, pero eso es un diagnóstico psiquiátrico, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, es como que yo les diga, discúlpeme la metáfora básica, pero es como cuando alguien te hable de glicemia o de colesterol, eso es el resultado de un examen de sangre. Es clínico, una cosa así. eh, Cuando alguien te diga que tiene una presión de 120/8, es un número de salud médico. O sea, la parafilia un poco es un diagnóstico clínico que debe ser correctamente indagado. O sea, está bien, yo creo que todos somos libres de opinar respecto de cualquier noticia, de cualquier comentario, de la información que hoy día se maneja versus la que se manejaba hace 20 años, o la forma en cómo se maneja la información hoy es muy diferente a cómo se manejaba hace muchos años atrás, en donde uno podía leer estas cosas en un paper o en un texto, pero hoy día las redes sociales te ofrecen, Google te ofrece, todo te ofrece y tú puedes descargar mucha información y también eso a la vez, si bien puede ser muy positivo para efectos de obtener información, también a la vez distorsiona mucho la información, ¿ya? Entonces, me detengo en ese tema del concepto de pedofilia porque es un diagnóstico que debe ser correctamente investigado, ¿cierto? Y no, digamos, dicho así como a la rápida o a la ligera, eh, para efectos, digamos, de una persona que esté trabajando en el área. O sea, como te digo, hay total y está muy bien que cualquier persona utilice el concepto desde su sentido común, ¿ya? Pero si estamos trabajando en eso, debemos ser muy responsables porque la mayoría de los comentarios que uno emite son sobre sujetos que, en lo general, están a disposición de la ley. Entonces, digo eso porque esta introducción de hoy tiene que ver con eso. O sea, yo no me manejo en el área terapéutica, por ejemplo, de agresores sexuales que quieren dejar de serlo. Hay muchos que no quieren dejar de serlo ni les interesa, otros que sí. Al margen de eso, yo no soy experto en tratar agresores sexuales, ni menos personas que han matado, que han violado, que han agredido a sus parejas o a sus hijos, etcétera. O sea, yo no trato a nadie que tenga comportamiento violento porque no me dedico a eso, no es porque no me guste, no, yo no me dedico a la evaluación. Entonces, dicho eso, un poco me detuve ahí en el tema de la conducta desviada. Bien. Por otro lado, existe el concepto de delincuente sexual, ¿ya? Y esto también se puede como homologar para otro tipo de comportamientos o de delitos violentos. O sea, existe el homicida, que es la persona que le quita la vida a otra persona, pero existe el concepto de asesino también, ¿no? Entonces, eh, eh, son juegos de palabras también que a veces se hacen. El concepto de delincuente sexual
responde a la persona que ha incurrido en un comportamiento ilegal de tipo sexual. O sea, un abuso sexual impropio, un abuso sexual calificado, una violación, un estupro. Eso ahí un abogado me podrá dar cátedra de eso. Entonces, el concepto de delincuente sexual no es una realidad psicológica como lo es la parafilia. La parafilia es una, comillas, realidad psicológica que debe ser correctamente indagada y por tanto diagnosticada y establecida en el marco de una evaluación. Ahora, un sujeto que es acusado o es detenido por un abuso, ejemplo, y él confiesa que lo realizó, es un delincuente sexual. Si es que tiene o no tiene una pedofilia, no lo sabemos, hasta que realicemos el procedimiento que hay que realizar para dar cuenta de ese diagnóstico. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos elementos diferentes, pero que muchas veces se juntan y otras veces no. ¿Bien? Entonces, como les decía, la parafilia es un trastorno mental que debe ser correctamente indagado por un profesional de salud mental. ¿Ya? Como les decía, o sea, si alguien le va a hablar de que tienen el colesterol de X forma, o la glicemia de X forma, o los leucocitos, eso tiene que serlo un hematólogo, ¿entienden? Independiente de que yo pueda ver el examen y decir, sí, tengo el colesterol alto, eso lo tiene que realizar un especialista. A eso voy, ¿ya? A eso voy. Aunque en el sentido común la gente diga, oye, cuídate, no comas triglicéridos, sino comas grasas saturadas, todos tenemos el derecho de hablar así en esos términos, no, es que sabes que me subió el azúcar y ya, pero entonces es distinto de tener un examen de glicemia que te dice que tu azúcar está en 90, ¿ya? Un poco es eso, o sea, si vamos a hablar seriamente del concepto pedofilia, tenemos que hacer una evaluación. Si vamos a hablar de un concepto de delincuente sexual, bueno, el abogado dirá, o el juez dirá, o el fiscal dirá que sí, está tipificado como un delito, ese comportamiento, apelando al título de la clase de hoy día, esa conducta legal, ¿no? Se tipifica. ¿Bien? Por otra parte, el hecho de que un sujeto, voy a prender el aire, el hecho de que un sujeto presente la parafilia o el trastorno, ejemplo, tengo yo a un acusado acá por un abuso sexual, la verdad que no hay pruebas objetivas criminalísticas que indiquen que esa persona necesariamente está vinculada al hecho. Yo puedo tener elementos que me permitan dar cuenta de un diagnóstico de un trastorno de tipo parafílico, pero eso no puede ser utilizado como una prueba para determinar la comisión del delito. Y aquí la gente, ¿cómo no? Pero si es pedófilo, po. Y sí, tiene, cumple con los criterios para decir que tiene una pedofilia, pero eso no es una prueba para decir que la persona hizo lo que se le acusa. Tampoco es parte del rol que yo o muchos tenemos cuando hacemos evaluaciones. ¿Se entiende? Eso es también muy importante. O sea, me encanta que estén tantas personas conectadas, también me asusta porque son muchas, pero independiente de la profesión que o tengan, esto es algo que yo siempre comento. Yo siempre puedo decir que son así. O sea, eh, un diagnóstico de una desviación sexual no es una prueba para decir que la persona hizo lo que se le acusa. ¿Ya? Por ejemplo, por otra parte, manteniendo la misma lógica que una persona sindicada como una víctima de un delito violento, llamémosle un delito violento, el hecho de que esa persona presente sintomatología de tipo o de carácter traumático o postraumático, con una base ansiosa y con depresión, y una serie de elementos que den cuenta, por ejemplo, de que esa persona está dañada, ¿ya?
no significa que la persona fue víctima del evento del cual se les indica que fue víctima, ¿ya? O sea, esa sintomatología puede tener relación con el hecho que la vincula como víctima o que se investiga, pero puede no tener relación con el hecho también. Puede haber respondido a un accidente de tránsito que tuvo un mes antes. ¿Sí? Entonces, eso les doy el ejemplo como de una contraparte, ¿ya? El hecho que una persona evaluada presente una patología de tipo desviación sexual no significa que la persona evaluada en el contexto en donde la persona es acusada por un delito sexual eh, eh, vaya a ser utilizado como prueba ese diagnóstico, ¿ya? Me detengo ahí porque en eso, a eso me dedico, ¿ya? Entonces, eh, repitiendo un poco lo mismo, el delincuente sexual es el término legal que designa a quien se involucra en un comportamiento ilegal de acuerdo a la legislación de cada país. ¿Bien? Me ha tocado ver personas extranjeras que me cuentan cosas que en Chile serían delitos, o que me cuentan cosas que habrían hecho en un X momento de su vida, que desde la legislación chilena era estupro, por ejemplo, pero bueno, yo no lo tomo en cuenta porque desde la legislación chilena no va, ¿no? Bien, entonces. Ya, otra cosa importante también, para serles bien sincero, la verdad que yo tomé de las 500 láminas, no tantas, muchas láminas que hay porque hay un curso que yo realizo que es agresores sexuales, homicidios, parricidios, femicidios y delitos mixtos. O sea, hay agresores sexuales que hacen otras cosas también, ¿ya? Eh, Se le conoce como el agresor sexual versátil o también se conoce la categoría como el agresor sexual especializado. O sea, hay solo personas que agreden sexualmente y no hacen otra cosa. No hacen más daño, digamos, que eso, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa con la psicopatología y las conductas violentas? La verdad que tanto la agresión sexual como los delitos contra la vida, contra las personas, ¿sí? eh, son comportamientos que son difíciles de comprender. O sea, no es llegar y decir, no, es que esta persona es violenta y llegó y mató. No, es que esta persona es agresivo y está trastocado, como dice el parlamento, está trastocado este gallo y por eso es un agresor sexual. La verdad que es un comportamiento muy difícil de comprender, todo el comportamiento que tenga relación con el ofender, agredir, traspasar los límites que agredir a otro, ¿ya? Ejemplo, eh, no necesariamente una persona que golpea a otra persona va a tener un trastorno del descontrol de impulsos, por ejemplo, ¿ya? No sabemos, habría que evaluar la situación, el contexto, qué pasó, y ahí uno dice, entonces clara entre la agresión sexual y la patología mental. Y aquí mucha gente pregunta, y está muy bien, porque eso habla de que la persona tiene noción de que son comportamientos que son reprochables, ¿cierto? Pero ¿cómo una persona que agrede sexualmente, cómo no va a tener una patología? Y uno puede responder, la verdad que así patología propiamente tal, de tipo salud mental, no tiene un trastorno de personalidad, no tiene un trastorno del ánimo, no tiene un trastorno ansioso, tampoco está delirante, pero sí presenta comportamientos transgresores, dado que por esta razón, presentó un cuadro, qué sé yo, desadaptativo que, dada, qué sé yo, la circunstancia, la persona incurrió en un comportamiento que terminó por agredir sexualmente a su pareja, ¿ya? Entonces, eh, la relación, y sí, también, por otra parte, que en muchos de los casos, si no en la mayoría, o yo diría en un 70%, según mi estadística, ¿ya? En muchos casos sí hay patología también. O sea, sí hay personas que uno evalúa y uno dice,
wow, esta persona tiene un trastorno narcisista, es muy psicópata, por decirlo de una manera muy coloquial. Además tiene un trastorno por consumo de sustancias, eh, además tiene aparentemente un tema cognitivo ahí medio raro que quiere estas cosas, o tiene estas distorsiones. Entonces, eh, puede ser sí o no, tener patología o no. Pero lo que sí es común es que existe comorbilidad, ¿ya? La comorbilidad en salud mental y en general en salud es cuando se presentan más de una patología. Ejemplo, una persona con un trastorno antisocial y además con un trastorno bipolar y además con un trastorno por consumo de sustancias. Se da mucho eso, ¿bien? Bueno, eh, parte del propósito también de este seminario es contarle un poco de qué se trata el seminario, porque el seminario tiene una cosa teórica de la mano también todas estas cosas con casos reales, ¿ya? Casos reales que yo presento a través de noticias que están disponibles en YouTube. La verdad que yo no presento los informes ni nada de eso, que son material confidencial, pero sí yo presento las noticias que están ahí como de casos en los que me ha tocado participar como evaluador. Entonces, ahí se puede apreciar, ¿cierto? En esos casos, todos estos elementos. ¿Bien? Eh, la conducta, como dice el título del seminario, la conducta en el contexto legal, ¿cierto? Que es lo que nos convoca, eh, es el resultado de la combinación de muchos factores, entonces. O sea, ok, sí, puede una persona tener una conducta que constituye una patología o que es parte de una patología. Por ejemplo, transgredir los derechos de los demás, tener comportamientos como de sobreimportancia, de grandiosidad, necesidad de admiración. Claro, son conductas, sí. Pero no solo importan esas conductas eh, junto con muchos otros elementos, ¿bien? Que son factores personales, o sea, eh, eh, importa mucho la historia del sujeto. No solo la situación, ejemplo, a nosotros también nos preguntan, eh, Mauricio, nos gustaría que nos contaras o que llegaras a entender y compartir tu entendimiento de la evaluación o la conversación que pudiste haber tenido con esta persona. ¿Qué le pasó a la persona en el momento que asesinó a su pareja? ¿Qué le pasó a la...? Y uno dice, eh, vamos a intentar acercarnos a algo cer- que nos dé información sobre qué le pasó a esta persona en ese momento, pero nada más que eso. O sea, no, eso es algo súper interesante también de aceptarlo. ¿Sí? Todas las evaluaciones que uno hace, y esta evaluación la puede hacer cualquier persona, más bien una valoración. O sea, yo me pongo el lente de psicólogo, obviamente, ¿no? Pero todos ponemos el lente de profesor, de sacerdote, de abogado, a lo mismo. Y todos tenemos el derecho de opinar desde nuestra ciencia, nuestro oficio, nuestro arte, como dice el código, cuando habla de los peritos. Los peritos no somos los psicólogos, los peritos son cualquier persona que se maneja en un área. ¿Bien? Cuando nos piden opinar sobre el comportamiento de un sujeto, siempre esa opinión va a ser retrospectiva de lo que la persona supuestamente hizo o habría hecho y te lo está contando en el aquí y en el ahora, y uno valora lo que la persona te dice aquí y hoy día, ¿sí? Sobre lo que habría hecho allá y entonces. En conjunto con eso, obviamente, uno tiene también acceso a una carpeta investigativa, a conversaciones con otras personas, otros intervinientes, y por ahí se puede armar una idea de lo que le pasó a este sujeto, o más bien de cómo se comportó o cuál fue su conducta, que finalmente fue tipificada como eh, un homicidio calificado, ¿no? Comillas, dichos son comillas porque son conceptos legales, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien por ahí?
Eso, digamos, ¿cuánto nos queda? Nos queda poco. Se pasa muy rápido el tiempo. Ya. Entonces, yo diría que eso es como lo más central de lo que se trata el curso. La verdad que voy a pasar estos- las conductas violentas y las conductas sexuales desviadas en particular, como les decía, son un fenómeno que es complejo, que no es explicable desde la biología, desde el conductismo, desde el psicoanálisis, desde la teoría del feminismo, sino que la verdad que ya todo el mundo sabe, digo todo el mundo porque sería muy arrogante decir sabemos nosotros los psicólogos que no. Todo el mundo sabe y todos deberían saber que el comportamiento violento, las conductas sexuales desviadas o todo lo que constituya posiblemente una transgresión de la ley responden a modelos, ¿ya? Pero son modelos multifactoriales. Ahora, esos modelos multifactoriales son la integración de modelos que también son unifactoriales, ¿bien? Entonces, un poco para aterrizar esa idea, es que cuando una persona se sale de sí misma, o cuando una persona pierde el control o pierde la paciencia y golpea a otra persona, uno dice, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Entonces, eso también nos permite pensar en que seguramente está puesto en juego algo de la biología de este sujeto ahí en ese acto. Obvio, porque la persona está inundada por sus emociones, porque la persona está muy enojada, muy molesta, pero también esa emoción tiene un correlato que es fisiológico, que es biología, ¿sí? La capacidad de esa persona de frenar su comportamiento, de regular su comportamiento, también es una capacidad que está de alguna forma determinada por nuestro cerebro. Y eso no podemos negarlo, o sea, no hay que ser neurólogo para señalarlo eso. O sea, todo lo contrario. Por eso les decía que no se trata de ser intruso en áreas que no nos competen, pero sí el sentido común también nos da el permiso de hablar desde otros lugares, ¿ya? Entonces, eso sería como la comprensión biológica. O sea, sí, la emoción actúa en el cuerpo y tiñe la percepción de las cosas y lleva a las personas a veces a actuar de una manera que no es la más esperable o no es la más adecuada y que termina constituyendo en que esa persona es detenida y es formalizada o se le atribuyen cargos por lesiones graves, por homicidio, qué sé. Y lo mismo pasa también con las sustancias. Y pensando en el modelo biológico, ojo, el modelo biológico es el modelo biológico, es unifactorial, la biología. ¿Qué pasa con la biología? Obviamente, el más competente para hablar de eso va a ser un médico o un neurólogo que pueda, o un neuropsicólogo que pueda aplicar pruebas neuropsicológicas específicas de ciertas funciones de control inhibitorio, de toma de decisiones, de flexibilidad cognitiva. Le estoy como señalando en detalle de que hay elementos que son puramente biológicos y que sí no podemos pasarlos por alto. O sea, no podemos psicologizar el comportamiento o hacerlo algo psicoanalítico. No es que esta persona mató a la mamá porque, o mató a su pareja porque en ella veía a su madre reflejada y por eso la mató. O sea, sí, puede ser, pero ¿qué pasa con su biología? ¿Qué pasa con el contexto? ¿Qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con si es que tiene o no tiene patología esta persona? Bien, eso es el modelo unifactorial, o hay varios modelos unifactoriales. Uno es el biológico, que siempre lo tomo en cuenta. Está el modelo conductual, que también nos indica, por ejemplo, en qué medida este sujeto está repitiendo un comportamiento que eventualmente en su desarrollo lo tuvo presente. Está el modelo también como la cultura influye en la comprensión de un sujeto que posiblemente agrede a su esposa y por qué la agrede, porque tiene un sentido de propiedad sobre esta mujer o no. Bien, entonces eso es como dicho así a grandes rasgos. Y lo que realmente debiese hacerse es
es no dejar nada de lado. O sea, es tomar en cuenta la biología, es tomar en cuenta la cultura del sujeto, es tomar en cuenta la historia del sujeto, que es lo que responde a lo conductual, es tomar en cuenta las creencias de este sujeto. Hay personas que realmente, a mí me ha tocado entrevistar a muchos, y la verdad que son todos distintos. ¿Tienen cosas en común? Sí, eso se trabaja, o esas cosas las vemos en el curso. Los femicidas tienen cosas en común, por ejemplo, aquí un poco aludiendo al tema de los modelos comprensivos sobre las conductas violentas, pero también tienen cosas muy distintas. ¿Sí? Hay personas que matan a sus parejas por temor al abandono, y hay personas que matan a sus parejas porque sienten que han perdido poder. ¿Sí? O hay personas que matan porque los traicionaron. ¿Ya? Y esto acá en Chile. ¿Sí? Está lleno de casos de femicidas que han... hay, y aquí discúlpenme lo quizás eh, fuerte de la información, pero es así, o sea, esto existe. Hay personas que matan a sus hijos porque sus hijos los interrumpen en su vida y han planificado ese hecho. Hay personas porque matan a sus hijos porque la verdad que no los soportan. Y hay personas que matan a sus hijos porque están cursando un episodio delirante y no saben, no entienden lo que están haciendo. ¿Ya? ¿A qué voy con eso? A que hay muchos factores multifactoriales, no uno, ¿ya? Para comprender el comportamiento violento. O sea, claramente quitarle la vida a un hijo es, desde el punto de vista legal, es un parricidio, pero también quitarle la vida a una madre o a un padre también es un parricidio desde el punto de vista legal. ¿Bien? Antiguamente, antes del 2010, era parricidio matar a la esposa. ¿Sí? Al día de hoy es femicidio matar a cualquier mujer, en realidad, a cualquier. ¿Ya? Pero, como les decía, estas son cosas que van para conversar mucho, mucho rato. Un poco a modo de resumen, bueno, acá yo hablo un poco de las distorsiones cognitivas. Eh, las distorsiones cognitivas es un concepto que está presente en las agresiones sexuales, o más bien está a disposición de comprender eh, el comportamiento agresivo por parte de un sujeto que ha estado vinculado a un hecho así. Y son elementos que los agresores sexuales tienen en su manera de pensar y creer la vida, digamos, que tienden a justificar su comportamiento. Ejemplo, ella me provocó, la niña me provocó y por eso la toqué, o la verdad que ella me sedujo, o la verdad que yo creo que tener relaciones sexuales con un niño o una niña no tiene nada de malo. Esas distorsiones cognitivas dicho muy a grandes rasgos. Eh, y bueno, estos ya son temas que yo señalo como que son importantes en la materia de agresores sexuales, sobre todo. El tema del incesto también es algo que se trabaja mucho, que me ha tocado bastante ver, eh, de familiares que agreden a sus otros familiares, hermanos a sus hermanas, hijos, padres a sus hijos, hijas, padrastros a sus hijastras. Eh, pero básicamente lo incestuoso tiene que ver con eso, con la falta de límites, ¿no? En la consanguinidad, en el parentesco, ¿bien? Eh, lo que nos convoca a nosotros como profesionales, digamos, en materia de la ciencia social o de salud mental es, y lo que interesa finalmente en las víctimas sobre todo, es cómo se transgrede el vínculo, ¿no? La confianza, básicamente. ¿Sí? ¿Cuál es el vínculo entre la víctima y el agresor y cómo se transgrede eso? Más allá de que sea tu padre biológico, tu progenitor o no, es cómo se traspasan los límites y las confianzas, los afectos. ¿No? Bueno, como yo me tengo que ir exactamente en 15 minutos más, tengo que marcharme. Lo último que les quería comentar, bueno, existen delitos sexuales cometidos por mujeres, no más del 10%, eso es una cifra, una estadística que yo comparto en lo personal. Yo de 10 casos que veo de hombres, una es mujer. ¿Sí? Y las mujeres pueden agredir de muchas formas. En compañía de un agresor hombre,
en compañía de sus parejas, facilitando a sus hijos, participando de trata de personas con fines de protección sexual, eh, pueden agredir a un menor por ser extorsionadas por otra persona, eh, pueden tomar fotografías y venderlas. Hay muchas formas de agresiones sexuales hechas por mujeres. Bien, eso, estimados y estimadas, la verdad, muy, muy agradecido por el interés. El tiempo, la verdad, que nos obliga a dejarlo hasta acá. En la parte, digamos, de mi exposición, ahora, bueno, los invito a que realicen preguntas libremente y veré qué medida podría ir contestar. Eso, ¿sí? Piero, entonces, doy la palabra. Estoy preguntando aquí. Ya, entonces sí. Cristel, iba a preguntar. Solicitar para reactivar audio. A ver, no sé si... Ahí sí, dígame. Hola. Hola. Em, bueno, primero agradecer la instancia de la información. Es muy escaso el tiempo para un tema tan complejo. Pero mi pregunta es, ¿qué otra condición debiese cumplir una persona que viola a otra para que cumpla el requisito como para ser diagnosticado? Porque creo yo que por ejemplo, no sé, una persona no se levanta en la mañana y dice voy a ir a esperar a la vuelta si es que aparece alguien y lo voy a violar, como se le menciona como a un tipo de delincuente sexual. Entonces me queda como esa duda. Siento yo que quien viola eh, tiene sí o sí algún tipo de diagnóstico de parafilia o no lo sé. O sea, no creo que sea como algo que voy a realizar un día porque me levanté y se me ocurrió y Sí, no sé si me sí, explico. súper bien. Sí, súper bien, súper bien. Muchas gracias. Súper buena pregunta porque, claro, como tú bien señalas, la violación como comportamiento es un comportamiento que es más grave en el ámbito de de las agresiones sexuales, ¿ya? Porque son actos con ofensa, o sea, con contacto. ¿Sí? Son ofensas con contacto y con penetración. Porque, por ejemplo, y gracias por la pregunta, porque la verdad que, claro, aquí es donde uno empieza a entrar en detalle. ¿Sí? Hay abusos sexuales que son sin contacto. Por ejemplo, mostrarle pornografía a un niñito, a una niñita, es una agresión sexual, es un abuso. Pero, por ejemplo, ofensas con contacto, llamémosle por ejemplo, una violación, es, se le llama, es un acto con penetración, ¿ya? Y eso obviamente sugiere un comportamiento muchísimo más complejo de contacto físico y en donde está puesto también el consentimiento. Porque claramente un niñito no puede dar consentimiento, pero una persona adulta, yo no me limito a hablar de una mujer o un hombre, porque hay hombres que también son violados, ¿sí? Está puesto en juego la fuerza física, ¿cierto? El uso de la violencia. Muchas veces los que violan también agreden y golpean y maltratan, ¿bien? Entonces, un poco para responder, más allá de hablar de patología o no, yo hablaría de comportamiento. Son comportamientos que sí o sí son mucho más violentos, hay contacto físico, hay uso de la agresión, hay un tema que tiene que ver también con el poder ahí, de someter al otro, y en muchos casos ese otro u otra no tienen la capacidad para defenderse, se bloquean o no pueden oponer resistencia en muchos casos. Eso, Cecilia. ¿Quién seguía? Creo que era Ana, no estoy seguro, pero tengo yo que dar el pase a ver. No sé si soy yo que tengo que apretar algún botoncito para... Ya, Ana. Hola, buenas Hola, hola. tardes. A Hola, ver, hola. yo estaba, bueno, este es un tema que a mí me interesa muchísimo, ¿ah? Que me ha llamado mucho la atención. De hecho, yo quería, acabo de terminar de estudiar psicología el año pasado y yo quería realizar mi tesis en hombres agresores, abusadores sexuales. Ujú. Eh, y me puse a buscar información con respecto de, digamos, de los perfiles y de diversa información relacionada al tema. Eh,
es súper escasa la información, ni hablar de las fuentes para poder obtener información con respecto de personas que hayan estado vinculadas a este tipo de situaciones. Hay un tema de rechazo social súper potente por parte del mundo profesional. Es muy difícil plantearse el poder trabajar con este tipo de perfiles. Hay una recriminación social importante también por parte de la sociedad que me da la sensación, no lo sé, de que hace que estas personas más bien se oculten cuando tienen algún tipo de síntomas vinculados a esto, digamos, cuando presentan alguna conducta específica, empiezan a ocultar, ¿no? Ocultan y solamente se les conoce cuando ya han cometido el acto criminal, ¿no? Yo pensaba un poco esto, levantar mi tesis desde una perspectiva más preventiva, ¿no? De poder indagar cómo poder trabajar con estas personas desde que son niños en adelante para prevenir que el día de mañana cometan estos actos tan atroces, tan aberrantes como abusos sexuales, violaciones o etcétera. Eh, Mi pregunta es, ¿qué piensas tú que pasa en esto? Porque sabemos que hay, o sea, de hecho yo estuve trabajando en un OPD más de 3 años, teníamos de cada abuso sexual que había, digamos, uno de cada 3 personas vivía dentro de los entornos familiares de estos niños, ¿no? De los mismos niños que eran agredidos, familiares, conocidos cercanos. Y a pesar de tener esta información y saber que hay uno de cada 3 abusos denunciados digamos, en un ente judicial, son parte de las personas que viven contigo en tu casa. Entonces, ¿cómo poder apuntar a trabajar de forma preventiva en esto desde que somos niños si un tema tan tabú, tan oculto, tan rechazado, tan recriminado, etcétera, etcétera? Sí, Ana, disculpa que te interrumpa. Gracias por el comentario y esa pregunta, digamos, claro, es una pregunta muy amplia que dice relación con la línea de la prevención, como tú bien señalas. La verdad que, claro, yo solo podría comentar, como lo dije al inicio, esto es algo que está presente en todas partes y de muchas formas. O sea, no solo de la forma que tú la señalas, que es como la más clásica del entorno, del contexto de vulneración, ¿cierto? De que sí, en su mayoría son conocidos las personas del contexto más cercano, son la mayoría familiares, la mayoría de los casos. ¿Ya? Ahora, a mí me toca más ver casos más eh, de todo en realidad. ¿Ya? Hay de todo. Hay gente que agrede por internet y que hace mucho daño, hay gente que extorsiona. Pero no sabría cómo responderte respecto de cómo se podría prevenir eso, porque eso yo creo que es un tema de materia como legal, ¿no? De que finalmente, como tú bien dices, al agresor sexual se le captura cuando está confeso o se le ha detenido o un tribunal los ha condenado. Ahí recién uno sabe que son delincuentes sexuales y recién ahí uno puede intervenir. Ningún agresor sexual por sí mismo, por su propia motivación, o al menos los que yo he conocido, se denuncian porque no quieren ser agresores sexuales o porque no quieren presentar este tipo de deseos, por ejemplo, antes de serlos. ¿Sí? Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, una conducta, más bien, pueden presentar una parafilia y no incurrir en ningún comportamiento ilegal. ¿Ya? Entonces, pero eso, como te digo, es un tema bastante extenso y amplio para conversarlo. Macarena estaba ahí levantando la manito hace rato. Gracias, Ana. Hola. Mira, quisiera saber respecto de tu estudio, eh, respecto del abuso sexual infantil. Me ha tocado ver, porque soy abogada, y en el ejercicio profesional he visto abuso sexual infantil donde se han visto conductas sexualizadas en la horizontalidad, o sea, en los hermanos, sin que estos hayan sido víctimas. Quisiera saber respecto de tu experiencia, si es que, ¿cuál es la edad mínima que has visto en los agresores sexuales? Porque realmente eso me ha llamado bastante la atención. Mm, mm, mm. Gran pregunta, sí, gran pregunta, porque la verdad, mira, en lo personal yo no me manejo en infancia. ¿Sí? Mi experiencia es desde los que son responsables penalmente en adelante.
¿ya? Perfecto. Ese es como mi criterio como para yo trabajar con una persona o evaluarlo. Me ha tocado, por un tema más que nada legal, o sea, las personas desde los 14 son responsables penalmente, por tanto pueden responder a una acusación en su contra, ¿ya? Y uno puede evaluarlos en ese contexto, ¿cierto? Legal, en donde se les acusa porque agredieron sexualmente a su hermana, ejemplo, ¿ya? Ahora, hay que tener el micrófono encendido, por favor, si lo puede apagar, eh, que no es Macarena, ¿ya? Entonces, un poco para responder, sí, hay conductas que pueden ser ofensivas en la esfera de la sexualidad entre niños o niñas, y niñas y niñas, sí. Ahora, pueden ser ofensivas en la esfera de la sexualidad o en la intimidad, pero yo no podría responderte como con certeza, o sea, de hecho, podría decirte claramente, eso no es un delito, porque un delito sexual lo puede cometer necesariamente una persona mayor de 14, porque se asume que antes de los 14 no hay, antiguamente se le decía el discernimiento, antiguamente del 2007 para abajo, ¿ya? Entonces uno asume de que la persona antes de los 14 no tiene la capacidad para comprender como la criminalidad de su comportamiento y tampoco tiene la capacidad para conducirse conforme a dicha comprensión, que eso es el concepto que se conoce como imputabilidad. Entonces, yo no podría darte una información así como certera, porque yo creo que también hay mucho de lo que tiene que ver con lo infantil, que tiene que ver con las conductas como exploratorias, ¿no es cierto? Que en alguna medida, claro, pueden constituir perfectamente una agresión a otro niño o niña, ¿ya? Entonces, eso es todo lo que yo te podría comentar como referente a eso. Ahora, por otra parte, no es condición para agredir sexualmente el haber sido agredido sexualmente, ¿ya? Eso. Así que, pucha, ojalá puedas participar del curso porque ahí vamos a tener mucho más tiempo quizás para conversar y ver caso a caso y todo. Así que gracias, Macarena. Bueno, está mi correo también para el que quiera, está mi correo que es clínico forense, tal cual, clínico forense, @gmail. No tengo ningún inconveniente, todo lo contrario, si me quiere escribir acerca de alguna consulta en la línea de lo que estamos conversando ahora, lo puede hacer, ¿bien? Clínico forense, @gmail. Cecilia Tapia. Cecilia, ¿estás por ahí? ¿Aló, me escucha? Sí, cuénteme. Mauricio, ¿qué tal? Un gusto Hola, saludarte. igualmente. No se escucha, a ver de nuevo. ¿Sí? Ahí sí, ¿Sí? ¿Ahora ahí sí? sí, sí. Ya. Mauricio, mira, tengo dos preguntas que te las voy a formular eh, seguidas y tú, por favor, si me puedes responder. Con respecto a la primera, tú mencionabas que dijiste aceptar que las evaluaciones que uno hace desde nuestra ciencia es en retrospectiva, pero no en el aquí y ahora. Mm, Eso mm, me, eso me hace pensar que si una persona ha cometido un delito sexual, no sé, hace 3 años atrás y se está evaluando después de ese tiempo, podríamos pensar que puede ser el evento y la persona después de 3 años tener otro tipo de comportamiento y ser el único y no ser, digamos, un violador como eh, categorizado como eso, digamos. claro, sí, ¿Sí se entiende? sí. Ya. Esa es la primera pregunta. La segunda es, considerando cómo cómo ha cambiado el delito hoy día en nuestro país, la diversidad de delitos y todo lo que eso implica eh, hoy en día, Ujú, la, la diferencia que hay en relación a mucho tiempo anterior, el perfil del delincuente hoy día ha cambiado, considerando que hay delitos tan violentos, macabros,
aberrantes a veces, la sociedad, siento yo, que tiene un rechazo particular con este tipo de delitos, con el delito sexual. ¿Por qué se da este fenómeno? Y eso yo creo que es más materia de un sociólogo. ¿Ah? Es una gran pregunta. Yo trato de ser muy acotado y muy respetuoso en realidad con la disciplina. Ok, Respondiendo un poco lo primero, sí, sin duda, las formas de delinquir de las personas han ido variando según la cultura, según los tiempos del día. Ejemplo, los delitos sexuales que yo he visto en los últimos años no tienen nada que ver con los que yo vi hace 10 años atrás, haciendo exactamente la misma función, ¿ya? Respecto de los delitos que yo trabajo, que son delitos contra violentos, homicidios, parricidios, violaciones, abusos, etcétera, y muchos más, han ido variando en su forma de presentarse esos delitos, ¿ya? Eh, Desde delitos de forma directa, presencial, a ahora cosas que post pandemia se han ido dando, por ejemplo, a través de Internet y tan graves como tan y muchísimo peores que, por ejemplo, una ofensa así común y corriente, ¿ya? Eso por una parte. Lo otro, esto que yo indico de que las evaluaciones que uno hace son en retrospectivas, efectivamente uno tiene a la persona aquí y ahora enfrente de uno y le aplica pruebas y hace cuestionarios y indaga y conversa, pero todo eso se hace en relación a un evento delictual. Yo no es una entrevista clínica, es una entrevista forense. Entonces, la entrevista forense tiene como objetivo también dar cuenta del funcionamiento de un sujeto en un momento determinado. Entonces, por eso se llama en retrospectiva, porque yo trato de aproximarme a partir del funcionamiento actual, que seguramente es diferente al que tuvo hace 3 años atrás, como tú bien dices. Trato de aproximarme a una forma de comportarse, pero no dar cuenta de la verdad si la persona hizo o no hizo, si es un violador o no es un violador. Yo trato de, el peritaje lo que busca es dar cuenta del funcionamiento de un sujeto y responder una pregunta que es psicolegal. No es una pregunta legal propiamente tal. Yo no digo si la persona fue, no fue, si miente o no miente, porque a la persona acusada, digamos, lo acogen ciertos derechos y garantías que a uno no le permiten meterse en eso, ¿ya? Entonces, un poco para responder, los delitos han cambiado y el aquí y el ahora sí me da información del funcionamiento actual, pero eso es lo que a mí me permite también eh, acercarme a responder un poco en la línea de qué pudo haber ocurrido con ese sujeto en ese momento, ¿ya? Vamos con Diego. Eh, Hola Diego, Mauricio, buenas tardes. hola, buenas. Mira, mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, la pena que se le da a un agresor sexual desde 1 a 4 años en Chile, ¿por Ujú, qué tienden a ser en un porcentaje repetitiva ujú, en el tiempo? Vuelven a cometer un segundo delito porque finalmente es un crimen y no se le hace un ujú, seguimiento a estas personas para ver su conducta, si realmente generalmente vuelven a caer en el mismo crimen de un delito ujú, sexual. ¿Por qué no se le ujú, hace un seguimiento o la pena es más larga? ¿Por qué es tan ujú. baja la pena en Chile? Pregunta, una persona, por ejemplo, por el delito de violación de menor de 14 años, ¿arriesga una pena máxima de 4 años? Pregunto, ¿aló? Eh, no, eso no lo sé, yo no trabajo en el tema. Ah, ya, es que por eso tú comentabas que un agresor sexual arriesga una pena máxima de 4 años, por eso, De no, uno a yo cuatro diría que años, no. un adulto. Por eso, pero una persona que ha violado, no sé si arriesga una pena de 1 a 4 años. Bueno, al margen de eso, no sabría responderte porque no trabajo en reinserción. O lo que la Ya, institución que hace eso es Gendarmería, no sé, no es por tirarle la pelota a Gendarmería, pero la institución que regula de alguna forma, entre comillas, la reinserción, porque en el fondo el espíritu de la ley penal adulta es la sanción, ¿ya? Es la privación de libertad, la ejecución de la pena y cosas que los abogados saben, yo no, en detalle, digamos, pero lo que busca la reclusión tiene como finalidad proteger a la sociedad de estos sujetos que han hecho daño, ¿ya? Ahora, sí hay programas de reinserción que imparte Gendarmería de Chile que busca que las personas, digamos, disminuyan su comportamiento que los lleva a reincidir en un comportamiento delictivo. Pero eso en materia del curso, o sea,
¿Cuáles son los elementos que favorecen la repetición de una conducta que constituye un delito sexual? Bueno, está esto, dependiendo del delito y del comportamiento, ¿ya? Pero, ¿por qué pasa eso? No sabría responderte bien a qué se debe, porque no existe una política que esté netamente dirigida a eso, ¿ya? Es una conversación larga, ¿ya? Larga. Muchas Sí, gracias. sí, sí, Sí. a ti. Macarena, yo creo que con Macarena ya me van a disculpar, pero yo me tengo que ir ya. Y en Así honor al que, tiempo, vamos con la última sí, pregunta. Macarena, discúlpeme lo aleatorio de la selección de las preguntas, pero no hay otra manera. Dígame, Macarena. Hola Mauricio, buenas tardes. Bueno, me pareció súper interesante el tema y bien cortito. Ujú, Bueno, lo que yo te quería consultar, yo trabajé en un programa de reparación en maltrato grave hace mucho tiempo ujú, y mi pregunta iba dirigida a si tú cuentas con estadística respecto a em, como a no sé si rehabilitación, pero me tocó mucho ver en el trabajo de agresores que pedían revincularse con sus hijos. Y si cuentas como con esa estadística, si en realidad sí se pueden rehabilitar y no volver a ejercer, ¿no es cierto?, una práctica ujú. abusiva hacia Sí, sus hijos o se vuelve a repetir en la súper, revinculación. sí. Súper buena pregunta. Mira, en la parte como administrativa de lo que es la gestión de la revinculación, no sabría responderte cuál es el detalle de la gestión de revinculación. Lo que sí te podría decir es que, por ejemplo, si estamos hablando de un agresor sexual de tipo incestuoso, intrafamiliar, y esta pregunta a mí me permite, por ejemplo, responderte en términos muy técnicos. Una persona, agresor sexual, pedófilo, de tipo regresivo, qué sé yo, incestuoso, en contra de su hija de 5 años y la agredió de manera reiterada entre los 5 y los 9, fue por dictamen del Tribunal de Familia o Tribunal Penal, qué sé yo, eh, alejada de su hija por X tiempo y ahora el tribunal permite que se revincule. ¿Qué pasa si vuelve a reincidir o no? Habría que ver el caso. ¿Qué tipo de agresión sexual fue? ¿Cuál es el vínculo que esta persona tiene con esta niña, niño? ¿Qué factores personales, situacionales estuvieron puestos en juego en esa agresión? Porque puede ser que esa persona tenga una pedofilia así de libro, puede que no, puede que esa persona tenga además otros elementos que también inciden en un comportamiento violento, ejemplo, consumo de alcohol. Muchos agresores sexuales están curados, y lo dicen más que yo estaba curado. Entonces, eh, lo que sí se sabe es que hay factores que están muy descritos en la literatura que tienen relación con la reincidencia sexual, ¿ya? Y la mayoría de esos factores tienen que ver con las conductas antisociales y también con las conductas desviadas, ¿ya? O sea, si tú me preguntas, si yo evalúo a esta persona y la persona se transgrede los derechos de las personas, y no solo de los de su hija, sino de todas las personas, y además tiene una parafilia, yo te podría decir, sí, Macarena, esa persona va a reincidir, porque tiene lo que la literatura señala como un factor importante de reincidencia, ¿ya? Estimados y estimadas, muchísimas gracias por el interés. Lamento haber quedado con poco tiempo, pero ese fue el acuerdo que se realizó con ADIPA. Tenemos 12 horas de curso para poder conversar todo esto. Me encantaría que puedan participar. Obviamente, el curso es un curso que permite la conversación que vamos a ver en detalle, todas estas cosas. Así que, nada, lamento tener que dejarlo hasta acá hoy día. El curso empezaría el día 13 y se hace por lo menos 1 o 2 veces al año. Así que me despido. No voy a poder responder todo, me encantaría de verdad, pero me tengo que ir en este momento. Así que nada, espero verlos en otra ocasión. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien. Le damos las gracias por su participación en el seminario del día de hoy y también le agradecemos al expositor don Mauricio Contreras por su excelente presentación. Chao, chao.